Tenemos al amigo compañero César Milani, como dice su Twitter, militar y patriota, general y jefe del ejército argentino entre 2013 y 2015. César, ¿cómo estás? Acá te saludamos Nahuel y Tomás. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Nahuel. Lo mismo, Tomás, y un saludo especial para toda la audiencia. César, algo dijiste en tu Twitter con respecto a todo lo que se está dando después de la criptoestafa, con esta noticia que está, siendo el tema del día todos los días. ¿Cómo lo lees vos? ¿Cómo leíste esto que pasó y cómo leíste lo que se viene dando después en el Senado, etcétera, y el rol de la oposición? Así que son varios temas y te escuchamos. Bueno, mi opinión es la opinión casi generalizada, digo, con un porcentaje superior a un 60-70% del pueblo argentino, que opina que esto es un quiebre muy grande para el gobierno y que opina que, por supuesto, Milei, con círculo íntimo, ya sea de funcionarios cercanos a él, como son Karina Milei, como es Santiago Caputo, y como es Agustín Laje, Laje, no me acuerdo el nombre, y posiblemente, seguramente, el círculo no político, sino el círculo vinculado a esta gran estafa, ¿no? Evidentemente se ven con un grave problema encima, y no solamente un grave problema, sino yo creo que con consecuencias judiciales muy importantes, ya sea a nivel internacional y a nivel nacional. Esperemos que a nivel nacional el fiscal Tayano, que tiene su hijo, que es funcionario del actual gobierno, actúe con la suficiente independencia de juicio para hacer lo que tiene que hacer, que por supuesto, para mí no cabe la menor duda de que es imputar y procesar con declaración indagatoria por medio al presidente de la Nación y a los que estuvieron involucrados en esta gran estafa a nivel internacional, con muy buenos rendimientos financieros para los pocos que tuvieron acceso a eso, dejando a miles de argentinos y extranjeros sin sus ahorros, porque lo habían invertido creyendo en la palabra del presidente. Esto es gravísimo. Si imaginémonos que esto lo hubiera hecho Cristina Kirchner o que lo hubiera hecho un gobierno que no sea de este signo. Por supuesto que los medios se están ocupando del tema en forma importante, pero no veo en la oposición, y ojo, cuando digo la oposición y ciertos sectores legislativos ciertos sectores legislativos del propio peronismo, no veo con la suficiente fuerza como para, lo que ha pasado es que no se ha impulsado, ¿no es cierto?, la comisión investigadora, pero bueno, más allá de eso, no veo las declaraciones que tendrían que haber sido muy, pero muy fuertes contra esta mega estafa, ¿no es cierto?, del presidente y del círculo íntimo. No veo esa reacción, ya sea en la oposición y en algunos sectores legislativos peronistas. César, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Tomás? Gusto hablar con vos y analizar todo esto que nos está pasando. Y también lo llevo al tema de la defensa, de las fuerzas de seguridad, las distintas, porque se empiezan a ver reclamos en distintas fuerzas, se empieza a hablar hasta de debilidad en el Ministerio de Seguridad, en el Ministerio de Defensa. Ahora se habla de la salida de Petri por otra cosa, pero la verdad que hay como mucho movimiento, estas cosas como este escándalo de la estafa genera también, digamos, falta de credibilidad en el gobierno y
y eso genera muchas repercusiones hacia adentro. ¿Vos cómo lo estás viendo eso, siendo un tipo que conoce mucho el paño? Bueno, mira, Tomás, te voy a decir honestamente la cantidad impresionante de problemas, equivocaciones, algunas, digamos, que le fueron y otras que la produjeron ellos mismos, la mayoría la produjeron ellos mismos, que ha tenido el Ministerio de Petri en el año 2024 ha sido catastrófica. Yo te podría mencionar, estar una hora hablando de cada una de ellas, ¿no? Desde los salarios, pasando por la obra social, pasando por el equipamiento, pasando por la intención de meter a la Fuerza Armada en el marco interno, pasando por el decreto que le hicieron firmar al presidente que no conoce nada de defensa sobre este tema, pasando por la intención de ir al Congreso a tratar de cambiar la seguridad interior o la ley de seguridad interior, pasando por algunas cuestiones raras que están apareciendo con la compra de los F-16 y la construcción de los hangares, pasando por las barbaridades que hemos visto que han cometido en forma permanente, ¿no es cierto?, gestionando el Ministerio de Defensa, ya sea prometiendo una mejora sustancial de los salarios, como la reequiparación de los salarios con la Fuerza de Seguridad Federales, que no se produjo nada este año, sino que todo lo contrario. Los salarios militares, los salarios del personal de las Fuerzas Armadas han perdido un 15 o un 20% el salario real. Pero no solamente eso, se suspendió la rejerarquización que había comenzado en el año 2022-2023, la rejerarquización de las Fuerzas Armadas, y lo peor, la reequiparación o la equiparación con las Fuerzas de Seguridad Federales, que en este momento están cobrando un 30% más que las Fuerzas Armadas. Está claro, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, están cobrando un 30% más que las Fuerzas Armadas. Es decir, no solamente no cumplieron nada de eso, sino que todo lo contrario. Es decir, que todo este cúmulo de desacierto que ha tenido Petri, la obra social ni les cuento la obra social, pero ustedes ya deben conocer, se recibió en el 2023 con una situación económica y financiera estabilizada, y en este momento tenemos una deuda del Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas, que es la tercera obra social más importante del país, una deuda de 150.000 millones de pesos. Se relevó al primer director del IOFA, en realidad es director del directorio, pero bueno, director del IOFA, se puso otro que era director del IAF. Bueno, una serie de desmanejos raros, cuestiones no muy claras. Ellos mismos se dieron entre una institución que manejaba el anterior director del Instituto de Ayuda Financiera del IAF, un préstamo de 40.000 millones de pesos que él mismo se otorgó cuando pasó a ser director del IOFA, y la deuda de 150.000 millones de pesos, no sé si está en 150, 140, 130 o no sé cuánto, pero digamos, no está bajando sustancialmente, y bueno, y esto va a afectar por supuesto a las prestaciones de los afiliados. Pero bueno, yo me extendí un poquito sobre este tema, pero tantas son las cosas. Falta de reequipamiento individual. Los soldados están prácticamente con el equipamiento individual, escuchen esto porque es exactamente como yo lo digo, con el equipamiento individual que compramos en el año 2014 cuando yo era jefe del ejército. Es decir, el equipamiento individual significa desde los borsaguilas, medias, la ropa interior, toda la ropa de combate, ¿no es cierto?, las mochilas, los portafusiles, es decir, están con el mismo equipamiento. Se compró en ese momento 150.000, bueno, están con el mismo equipamiento individual que del 2013, es decir, de hace 12 años atrás. Bueno, como esto, tantas otras cosas que les podría decir, se ejecutó el 0,7% de lo asignado a defensa. Es decir,
lo asignado a defensa, ¿no es cierto? No solamente es poco lo que tienen los países, digamos, normales, ya sea, digamos, amigos, los países que nos rodean, para no ir a otros países ni a otras potencias, están en el orden del 1,5%, algunos un poco más, como Brasil y Chile, pero bueno, 1,5% sería normal. Bueno, acá estábamos en 0,9%, 0,8%. Bueno, con Macri se ejecutó el 0,7%. Con esto quiero decir el presupuesto para defensa. Y el año pasado ejecutaron el 0,7%, que esto es para funcionamiento, no es para compra de materiales, es para funcionamiento, mantenimiento y operatividad. Es decir, la compra de material vendría por otro lado. Por eso que hay que llevar el presupuesto. Independientemente de esto, se anuló el FONDEF, el Fondo de la Defensa, ¿no es cierto?, que fue creado con Rossi, que no era la solución, quiero aclarar, no era la solución definitiva para la Fuerza Armada, ni mucho menos, pero era, digamos, un poquito de aire, ¿no es cierto?, al presupuesto. Bueno, eso lo anularon hace un año, que no se ejecuta. Este presupuesto del año en curso, en 2025, tampoco se va a ejecutar, es decir, que le sacaron más. No quiero decir con esto, no es la solución. La solución es ir a 1,5% para que las fuerzas puedan no solamente estar en forma para funcionamiento, operaciones, mantenimiento, sino que para que puedan reequiparse paulatinamente como se había previsto en el año 2013. Ahora, esta serie de desaciertos impresionantes que cometió este ministro, que no entiende nada, porque no entiende nada. No quiero hablar del tema que ustedes ya lo hemos hablado por acá, el tema de querer meter, ¿no es cierto?, a las Fuerzas Armadas en el marco interno. Ayer, un periodista de La Nación Más, yo digo un indigente intelectual, porque me gustó esa frase que la escuché por ahí, Wiñaski, puso al aire lo que yo había dicho y dijo, pero ¿cómo que acá no hay terrorismo? Jamás, y no sé qué, pero este pedazo de bola de grasa dice esto. Yo estoy hablando de usar la Fuerza Armada para combatir, esto es lo que quiere Bullrich y Petri, para combatir el terrorismo. ¿Qué terrorismo? Puede haber una célula, para eso está la Fuerza de Seguridad, no la Fuerza Armada. Esto le digo a Wiñaski, realmente, intelectualmente, no sé cómo está sentado ahí como periodista, pero bueno, evidentemente el odio puede más que la profesión. Entonces, estas barbaridades que se han cometido tienen su costo, porque la Fuerza Armada empieza a ver, yo estoy notando ya hace varios meses que empieza a haber un descontento importante por muchas de las medidas que se han tomado. Incluyo acá el tema de fabricaciones militares, ¿no es cierto?, que ya se metió en la bolsa para ser privatizada, o por lo menos transformada en una sociedad mixta. Esto significa con el tiempo el desfinanciamiento y, por supuesto, el cese prácticamente de la operatividad de las pocas fábricas militares que quedaron después de Menem. 7, 8 o 9 fábricas militares de las 30 que había con Menem. Cuando se fue Menem quedaron menos de 10 y ahora están en proceso de transformar las sociedades mixtas o directamente disolverlas. Fábrica de pólvora, estoy hablando de Villa María, Río Tercero, Azul, bueno, FADEA, que el presidente está diciendo que van a hacer esto, van a hacer aquello. Para eso se necesita financiamiento. Para poner en marcha una fábrica, después del daño que le han hecho, transformando la fábrica militar de aviones en lo que fue, como el gobierno de Menem, hubo un proceso en la época de Néstor y Cristina que quisieron, digamos, se expulsó a Lockheed y se comenzó, digamos, pero era todos los años inyectarle mucha plata a FADEA, como hace falta, ¿no es cierto?, para transformarla en una sociedad o una fábrica militar competitiva, especialmente en aviación. Es decir, que hace falta mucho. ¿Ustedes creen que este gobierno va a poner algo? No va a poner nada. Va a haber un desfinanciamiento importante y esto corre el peligro de, por supuesto, a la larga o a mediano plazo, digamos, terminar cerrándose. Es decir, que quiero decir, hay
un descontento importante, o empieza a haber un descontento importante en varios sectores de la Fuerza Armada, desde los salarios, pasando por todo lo demás que he dicho, reequipamiento, todas las cuestiones que ustedes están escuchando. Entonces, esto evidentemente, sumado a los errores propios que ha cometido el ministro, que en realidad no son errores, capaz que la pareja de él, Cristina Pérez, dijo la verdad, posiblemente haya dicho la verdad, ¿no es cierto? Pero bueno, lo dijo al aire, y eso Milei y su entorno no lo permiten, así que es muy probable que haya un recambio en el Ministerio de Defensa. No significa que va a ser mejor, Tengo algunos indicios por quién puede ser, que puede ser mucho peor. Así que bueno, estamos en esta situación. ¿Cómo ves, cambiándote de tema, porque te queremos aprovechar estos minutos que nos estás dando, cómo estás viendo el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, que con la llegada de Trump hay como una nueva visión de que se puede llegar a una paz, que gracias a el nuevo liderazgo en Estados Unidos sería más fácil de resolver, y eso dejaría en debilidad al lado de Ucrania y de Zelensky, ¿no? Que bueno, este gobierno acá en Argentina se ha puesto al lado de Ucrania en todo momento. ¿Vos cómo estás analizando ese escenario? Otro error más, ¿no es cierto?, geopolítico importante de esta persona de Milei, que tiene muy corta vista, y bueno, y se alineó, ¿no es cierto?, con Ucrania, y se fue a ofrecer, otro error del ministro de Defensa, se fue a ofrecer allá, ¿no es cierto?, por supuesto que por orden de Milei, se fue a ofrecer a Europa, a la OTAN, para colaborar, ¿no es cierto?, en la guerra a favor, ¿no es cierto?, de Ucrania, en la guerra contra Rusia. Bueno, ¿qué van a decir ahora? Lo que está pasando ahora es muy interesante, porque esto está ratificando el fin del mundo unilateral, unipolar, al inicio de un mundo multilateral y multipolar, en el cual no digo que van a estar todas las naciones, pero seguramente la reconfiguración geopolítica va a abarcar a varias potencias importantes, entre ellos Rusia y China. Ahora, ¿qué está pasando ahora? Ustedes saben que ayer hubo una reunión muy importante en Arabia Saudita entre Rusia, representantes de Rusia y representantes de Estados Unidos. ¿Qué está pasando ahora? Primero, que Estados Unidos está reconociendo a Rusia como una potencia, ya no una potencia invasora, sino como una potencia. Cuestión de que hasta este momento no lo era, o no era reconocido por Estados Unidos. Segundo, se ha dejado absolutamente de lado en las conversaciones a todos los líderes europeos. Europa es la gran perdedora de todo esto. Por supuesto que Estados Unidos lo que puso en plata lo va a recuperar con los territorios, con lo que le exija a Ucrania que le entregue. Pero digo, la gran perdedora a nivel geopolítico es Europa. Lo han dejado de lado a todos los líderes europeos, y están en este momento Rusia con Estados Unidos en un proceso, ¿no es cierto?, que va a durar posiblemente, no sea un proceso rápido. Tengo entendido que hay 3 cuestiones fundamentales que se han analizado. Primero que nada, es un cese de hostilidades no inmediato, porque a Rusia tampoco le conviene. Rusia en este momento está ganó la guerra, pero sigue avanzando. Y hay cuestiones que Rusia quiere asegurar por la vía militar. Seguramente que de acá a unos meses largos, posiblemente un año, haya un cese de hostilidades, pero cuando Rusia lo considere conveniente. La segunda cuestión son elecciones libres en Ucrania. Ustedes saben que Zelensky, al que Trump trató hace poco tiempo de un dictador, o de una especie de comediante de fantocha o alguna cuestión así, ya lo dejó de lado. Zelensky está hace 10 meses con el mandato cumplido. Los que hablan acá tanto de legalidad y demás, Milei y compañía, con mandato, el PRO y demás, mandato cumplido, es decir, ya hace 10 meses tendría que haber dejado de ser presidente. Piden elecciones libres. Ustedes saben que hay 14 partidos políticos que hay que, digamos,
poner en funcionamiento para que haya elecciones libres. Esto va a llevar por lo menos un año más. Y tercera cuestión es tratar las cuestiones finales, ¿no es cierto?, de lo que Rusia pretende, que evidentemente va a ser no solamente lo que ya conquistó, sino que lo que va a conquistar en este año, sino que el impedimento para que Ucrania pueda entrar en la OTAN, que desaparezca una base norteamericana que está en el Mar Negro, la seguridad para Rusia de todo lo que es el Mar Negro, que es la salida natural que tienen ellos y la única que tienen, ¿no es cierto?, a las aguas internacionales. Y por supuesto algunas otras cuestiones más, ¿no es cierto?, que yo creo que puede incluir las relaciones de Rusia con China, alguna cuestión que Estados Unidos tenga pendiente. Estados Unidos nunca hace una jugada así tan grande y tan fuerte como la que está haciendo sin tener beneficios adicionales. Así que evidentemente, se ha producido lo que yo vengo diciendo hace ya 2 años atrás: Rusia va a ganar la guerra. Bueno, ya está terminado, ya la ganó. Zelensky es un títere, es un pobre funcionario que tiene que dejar de estar ahí donde está lo antes posible. La Unión Europea quedó fuera de juego y los líderes quedaron fuera de juego, y Trump está negociando directamente con Putin. Esta es la realidad, y la realidad que se configura. Cuando yo digo el mundo multipolar es porque Estados Unidos está reconociendo otras potencias como iguales: Rusia, China, ¿no es cierto?, posiblemente algunas otras. Ustedes fíjense que la reunión se hizo ayer en Arabia Saudita, un país que antes era absolutamente pro-occidental y que ahora ha tomado cierta distancia de Occidente y está, pivoteando un poco con la parte euroasiática y otra parte con la parte occidental, ¿no es cierto?, o atlántica. Así que, esto era previsible que iba a pasar y está pasando, y yo creo que en 3 años más, vamos a tener concluida la guerra con los reclamos de Rusia absolutamente logrados, sin ninguna duda. Y Estados Unidos ya lo está reconociendo, está muy contento con las tratativas de ayer y demás, pero ya lo está reconociendo. Mientras tanto, hasta que se vaya a un cese de hostilidades, van a pasar varios meses, quizás llegue al año, ¿no? César, te agradecemos como siempre tu generosidad con este programa y esta radio. Bueno, les mando un abrazo fuerte a todos, esperando. Ustedes saben, yo estoy trabajando fuertemente en política. Tengo, una visión futurista de que acá hace falta un liderazgo importante en las filas del gran movimiento nacional. No hablo solamente de justicialismo, sino del gran movimiento nacional, del gran espacio nacional. Sí. Y estoy trabajando en ese sentido, porque creo que hay que cambiar en el mediano plazo el rumbo absolutamente de la patria. Y que sepan los libertarios y los liberales que cuando nos hagamos cargo de la patria, vamos a dar vuelta a todas las barbaridades que han hecho. Todas. Así que bueno, yo por supuesto esperanzado en todo esto. Muy bien, como debe ser, trabajando políticamente y tratando de dar vuelta a la taba a este momento difícil. César, te mandamos un abrazo grande. Bueno, un abrazo para ustedes.